nace en el Esequibo y no podía faltar, ¿vale? Esta fórmula perfecta porque estamos aquí activos de la mañana, ¿vale? Es una visión hoy de hacer televisión en revolución. Somos la ventana estratégica en batalla para la paz. Befán. Y aquí hoy, como siempre, trabajando en lo pequeño, en lo cotidiano. Y dentro de todo esto no podíamos dejar atrás algo que es importante, la diplomacia presidencial. Imaginémonos hoy, mira, yo quiero tocar este tema nada más y nada menos. Y de aquí me pongo, mira, una colección de lo que es hoy el trabajo permanente de los investigadores de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Igualmente, el invitado de hoy tiene dentro de este trabajo investigativo otros productos más, del cual hoy vamos a tratar, porque dentro de la geopolítica bolivariana está como siempre esta fórmula perfecta de entrar con contenido, pero también con invitados, que nos exiges tú, de lo pequeño, lo cotidiano, diariamente, en tratar de que la cotidianidad sea, como siempre, una universidad, una visión que hoy, de lo pequeño, estamos tratando de hacer en tu televisora con un nuevo imaginario, como siempre, un esfuerzo permanente de nuestro general Benzi Guerrero, ayer cumplió años, ¿vale? Y nuestra familia de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, haciendo, como siempre, un esfuerzo permanente por lograr entrar en tu ventana. Es un esfuerzo, y ahorita quiero saludar a Instagram TV Fan que nos están viendo, ¿vale? Estamos aquí activados. Vamos a mandarle saludos ahora antes de irnos al segmento. Vamos a estar pendientes de todos esos temas, de todos esos detalles. De los detalles están las cosas ahí. Y por eso es que la diplomacia presidencial, hoy que estamos hablando, el tema de la CELAC, este fin de semana perfecto, multilateralismo versus la visión hegemónica. No es poca cosa. Ayer lo decía, se lo decíamos a los profesores Wilder, igualmente, a Omar, a todos que estamos centrados en lo que es la visión estratégica de lo que hizo nuestro presidente diplomático Nicolás Maduro en México, en la CELAC. Hoy tenemos como invitado al diplomático de carrera, profesor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Hoy ejerce otros cargos de investigación en otras universidades de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Quiero presentar al profesor, al doctor Ramón López. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, doctor Constantini. Siempre es bien grato estas mañanas de tertulia en este espacio tan visto por una audiencia además bien selecta, ¿no? De manera que estoy muy agradecido, muy contento con su renovada y gentil invitación. Fíjese, no es poca cosa cuando nos montamos toda esta investigación suya, ¿no? Usted apareció en estos días, quiero saludar al profesor Adán Chávez, apareció en lo que es el programa de él que tiene que ver con la investigación de nuestro comandante supremo, porque aquí nos habla de la diplomacia presidencial, ¿no? Entonces, pues yo quería hoy trabajar varios temas porque se está celebrando también la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, estamos saliendo ahorita de una cumbre, que es nuestra cumbre, la CELAC, y estamos en la 76 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, hoy todo el planeta está centrado en lo que es el sistema de relaciones internacionales. Un sistema, la ONU, la CELAC, que yo quisiera que usted empezara con esto, pero quería permitirme antes ver si tenemos un video de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y comandante y jefe, que él estuvo en México dando una ruta estratégica, una visión, porque hay presidentes de otros países que ya estaban, como siempre, ¿vale?, el injerencismo, opacando, pero no lo lograron, porque como lo dijo él, es hacer alta política, que es lo que requiere hoy el mundo,
estadistas como el que tenemos aquí. Él no fue a tirar piedra, como lo dijo él, fue a hacer alta política de interrelación de lo que es hoy la Venezuela bolivariana en la diplomacia estratégica de paz. Vamos a ver un momentico ese video. Tuve la fortuna en la vida de haber sido canciller del comandante Hugo Chávez y haber participado desde el año 2008 en los pasos que dieron como resultado la construcción de estos primeros cimientos de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Fue el presidente Lula da Silva quien nos convocó el 17 de diciembre del año 2008 en Bahía, Salvador de Bahía. Y allí se dio el primer paso en la cumbre de América Latina y el Caribe llamada la CAL. Y fue en Caracas el 2 y 3 de diciembre del año 2011 con la presidencia del comandante Hugo Chávez. Todos los que estamos aquí recordamos a Hugo Chávez, ¿verdad? Comandante revolucionario bolivariano que se fundó en la mayor diversidad ideológica que se conozca aquel 2 y 3 de diciembre del 2011 en Caracas. Fíjate lo importante, ¿no? Hay una historia con la CELAC que fue hecha, usted lo sabe muy bien, usted fue diplomático de carrera. ¿Qué podemos decir hoy? Lo que aconteció en México, en este segmento, porque hay otras cosas que podemos decir de lo que es la Organización de Naciones Unidas, pero bienvenido al programa, profesor. Muchas gracias de nuevo. Bueno, indudablemente que el más experimentado en estas lides, en esa cumbre de América Latina y el Caribe, de los que estaban presentes, es el presidente Nicolás Maduro Moro. Como él mismo señaló ahí, él participó en la génesis de todo este proceso de integración latinoamericano y caribeño, en su ejecución, porque esto fue orientado, creado, ideado, no solamente por el presidente Chávez, que fue pieza fundamental de todo este proceso de arquitectura regional, sino también por esos líderes que para el momento, en lo que se puede llamar la época dorada de la integración latinoamericana y caribeña, estaban al frente de sus países en la región. Rápidamente uno puede recordar a Lula da Silva, uno puede recordar a incluso Fernando Lugo, a Nicanor Duarte Frutos, a Néstor Kirchner, a Rafael Correa, a Evo Morales, entre otros, e incluso al propio presidente en su momento de Cuba, Raúl Castro, porque quizá habría que hacer un poco de historia para recordar cómo llegamos nosotros a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y yo voy a tratar de hacerlo de una manera bien sintética, una síntesis. Pero voy a tratar de hacer una síntesis desde su génesis más remota. Recordemos, por ejemplo, la Centroamérica de mediados de los 80. Y realmente desde el golpe de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, cuando no solamente en Guatemala, sino en toda la región centroamericana se empiezan a desarrollar conflictos que desencadenan en guerras civiles, fundamentalmente por intervención estadounidense. El golpe de Jacobo Arbenz se lo dan por la United Fruit Company. En la guerra civil de El Salvador está la intervención estadounidense, en la guerra de Nicaragua está la intervención estadounidense y el apoyo a la contra, y un larguísimo etcétera. En ese momento, algunos líderes regionales, fundamentalmente de Panamá, de Venezuela, de Colombia y de México, crean lo que se denominó el Grupo de Contadora, para evitar una intervención militar directa de los Estados Unidos en la región, porque ya los Estados Unidos venían actuando en el conflicto centroamericano. Pero un poco para evitar la presencia militar, la actuación militar directa en el terreno, ellos crean la iniciativa de Contadora, que poco después se le agrega, mejor dicho, lo que se llama el grupo de apoyo. Son 4 países más que se agregan ahí. Ahí está Argentina, está Brasil, está Perú y está Uruguay. Y eso después se transforma en el grupo de los 8.
Y es ese grupo de los 8, una vez conseguida la paz en Centroamérica por los acuerdos de Esquipulas I, Esquipulas II y todo el proceso de negociación que se da precisamente en México, es ese grupo de los 8 el que finalmente se transforma en el grupo de Río. Y de ahí empieza una institucionalidad, un mecanismo de diálogo y concertación política que va a durar. La primera cumbre de Río es en el año 90 y la última es en el año 2011. Es decir, son 21 años de actuación internacional regional, 21 cumbres del Grupo de Río, en la cual se han ido incorporando progresivamente los distintos países de América Latina y el Caribe, que comenzó con aquellos 4 países de contadora, ¿verdad? México, Panamá, Colombia y Venezuela. En este recorrido nosotros tenemos que, ya para el año 2008, bajo esa, digamos, conducción de la política exterior del señor presidente Hugo Chávez y estos líderes regionales que acabamos de mencionar, se da precisamente en Brasil lo que se denominó la Megacumbre del Sur. ¿Por qué se denominó Megacumbre del Sur? Bueno, porque por primera vez en la historia, se dan cita en una misma locación, en una misma fecha, además emblemática, porque fue un 16 y 17 de diciembre, que como todos sabemos es un aniversario más del fallecimiento del padre de la patria. Se dan cita los líderes de Mercosur y se da una cumbre en Mercosur, pero también se dan cita los líderes de UNASUR y se da una cumbre de UNASUR. Pero es que también se dan cita los líderes del Grupo de Río, y se da una cumbre del Grupo de Río, y finalmente se da una cita, la primera además, que se denominó la CAL, la Cumbre de América Latina y el Caribe. De manera que hay 4 instancias de la integración latinoamericana y caribeña que se dan cita en un mismo lugar, en una misma fecha, 16 y 17 de diciembre del 2008, en un evento histórico sin lugar a dudas. Ahí hay que hacer una acotación importante en el sentido que para esa cita hubo 2 grandes ausentes en la región, 2 grandes ausentes. Estamos hablando que fue una cumbre de Mercosur, repito, una cumbre de UNASUR, repito, una cumbre del Grupo de Río, repito, y una cumbre de América Latina y el Caribe, CAL. En esa megacumbre del sur faltaron de manera exprofeso, estuvieron ausentes, el hoy occiso Alan García Pérez y por supuesto el inefable Álvaro Uribe Vélez. Ya ellos estaban consolidando esa nota discordante en materia de la integración latinoamericana y caribeña, que se manifiesta ahí en el caso incluso de Álvaro Uribe Vélez. En mayo de ese mismo año 2008, a él le correspondía asumir la presidencia pro tempore nada más y nada menos que de la UNASUR. Bueno, recordemos que en esa época él tenía algunos niveles de conflictividad política con sus países vecinos, es decir, con la propia Venezuela y con Colombia, y él se negó a que Colombia asumiera la presidencia pro tempore de UNASUR, y no solamente se niega y no la asume como país, ya estamos hablando de mayo de 2008, antes de la Megacumbre del Sur, sino que en esa instancia también se avanza hacia la consolidación de lo que se llama, y se llamó desde entonces, el Consejo de Defensa Suramericano. Y él de una manera despectiva dijo que ante tales circunstancias, las circunstancias eran la conflictividad que él mantenía con Colombia y Venezuela, Colombia no podía participar en lo que él denominó en esa oficina de seguridad. De manera que la nota discordante que nosotros vimos en esta cumbre de la CELAC, de parte de algunos representantes de la extrema derecha regional latinoamericana, fundamentalmente del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, que hay que decirlo además, es hijo de quien fuera el secretario privado del dictador Stroessner del Paraguay, y de Mario Lacalle Pou, también representante de la extrema derecha del Uruguay. Esa nota discordante siempre la vamos a encontrar
en este tipo de eventos, especialmente cuando se trata de integración continental. Pero quizás uno de los elementos más emblemáticos de lo que estoy diciendo estuvo representado por las notables ausencias de dos mandatarios y dos países, porque ni siquiera estuvieron representados, de la región latinoamericana, que son nada más y nada menos que la República Federativa del Brasil y la República de Colombia. En el caso de la República Federativa del Brasil, nosotros tenemos que ya desde el año 2020, algunas voces, algunos analistas indican que por lineamiento del establishment estadounidense bajo la administración del anterior presidente estadounidense, se retira de anuncia la no participación de la República Federativa del Brasil en la CELAC. Llama la atención, sin embargo, que cuando uno lee el documento final, que fue el que le blandió el señor presidente Nicolás Maduro en la cumbre, que es esta que yo tengo en las manos, el documento de 44 apartados, en su introducción, en su primer, párrafo, sigue hablando de los 33 países miembros. Es decir, pareciera que la propia comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, independientemente de la decisión que ha tomado el Itamaraty por decisión de su presidente Jair Bolsonaro, considera que es una decisión coyuntural de ese gobierno y que las puertas siguen abiertas para la República Federativa de Brasil en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, porque en el primer párrafo sigue hablando de los 33 países miembros. El otro caso de ausencia en esta cumbre del sábado pasado, por supuesto ya lo mencioné, fue la República de Colombia. En el caso de la República de Colombia quizás es más patético todavía, porque ellos emiten un comunicado el mismo sábado 18, al enterarse de la llegada del mandatario de Venezuela el día anterior al viernes, de manera, como él mismo lo denominó, introspectiva, a la Ciudad de México para participar en representación de la República Bolivariana de Venezuela en esta cita continental. Y ya sabemos los argumentos que ellos expusieron en ese comunicado, que son de alguna manera repetidos en la noche de ayer desde la tribuna de oradores de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde, entre otras barbaridades, se refirió al diálogo en México como el diálogo entre lo que él llama, o pretende seguir llamando, el gobierno interino, y refiriéndose al gobierno legítimo de Venezuela como la narcodictadura. De manera que si uno ve esa actuación que es de anoche en Naciones Unidas, ve la actuación del sábado en México y la compara con estos dos eventos que le he comentado del año 2018, cuando empieza la génesis, porque esa megacumbre del sur es la génesis de lo que es hoy la CELAC. Vemos la actuación de Uribe en diciembre de 2008 en la megacumbre del sur, vemos la actuación de Uribe en mayo de 2008 en la creación del Consejo de Defensa Suramericano, y cuando se niega incluso a asumir la presidencia pro tempore de UNASUR en representación de Colombia. No es nuevo, no tiene por qué sorprendernos estas actitudes recurrentes de algunos voceros del espectro político de derecha de la región latinoamericana y caribeña. De manera que con esta introducción yo le dejo a usted nuevamente, como diría el caballero de dossier, los micrófonos y las cámaras de nuevo. Me alegró, de verdad, porque tuve que dejar hasta el teléfono por aquí guardado, porque la perspectiva que usted nos está dando, hay un ayer, una consolidación, y ver hoy a nuestro presidente, ¿vale? Un saludo, hoy que se está materializando también la 76 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Los invitamos a todo nuestro pueblo, ¿vale?, para ver cuál va a ser el sábado de una lectura estratégica de lo que es la integración, porque ahí vimos ahorita unas declaraciones y vamos a seguir viendo, gracias al equipo, ¿vale? Quiero saludar al capitán Correa, ¿vale?, al teniente Lando, porque fíjate, esto no se hace así como una magia, esto es todo un equipo que está aquí. Ahí tenemos un equipo estratégico de militares
y profesionales insignes que ayudan al equipo también allá, que estamos metidos todos los días en nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela construyendo pauta. Pero vamos a ir ahorita a el pronóstico del tiempo antes de irnos a la pausa. Vamos a ver cómo está ese pronóstico, vamos a ver, porque amanecimos un poco lloviendo, pero que sea nuestro coronel Pereira, porque estamos activos, y después volvemos, porque tenemos también por aquí el Instagram, mira, vamos a estar pendientes con el Instagram para ver qué es lo que nos dice el coronel Pereira, porque estamos hablando de geopolítica internacional, e invitamos esta tarde, este día, a ver a nuestro presidente, que va a estar, vamos a ver si va a estar en vivo, porque han habido dos modalidades, una que los presidentes están yendo para allá y otra por vía Zoom, otras cosas que están instalando allá. Pero vamos a ir un momentico a nuestro pronóstico meteorológico y volvemos rapidito. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, leales siempre, traidores nunca. Feliz mañana, feliz miércoles, mi gente de TV Fan y Circuito Radial Tiuna. A continuación, el pronóstico del INAME. Para hoy tendremos el equinoccio de otoño para el hemisferio norte y el equinoccio de primavera para el hemisferio sur, específicamente a las 15 horas 21 minutos hora legal de Venezuela. Esto significa los rayos del sol perpendicular sobre el ecuador. Día y noche tienen casi la misma duración. La zona de convergencia intertropical se mantiene muy activa y sigue reforzada por divergencia del viento en la alta troposfera. Esto favorece los ascensos del aire cálido y húmedo desde superficie, originando abundante nubosidad acompañadas de precipitaciones con descargas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en áreas del Zulia, Andes, Llanos Centrales y Occidentales, Centro-Occidente, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Estimamos máximos pluviométricos entre 10 a 50 litros por metros cuadrados. El resto del territorio nacional se mantendrá parcialmente nublado, sin descartar algunas lluvias o lloviznas dispersas en horas vespertinas y nocturnas. Continúan las temperaturas máximas después del mediodía cercanas a los 36 grados Celsius, especialmente sobre Falcón y nororiente. Fase lunar, 2 días después de luna llena. Hidrometeorología al servicio de nuestra patria y la gestión de riesgo. Adelante, estudios. Gracias por ese pronóstico meteorológico de nuestro coronel Pereira, que está activo, estamos activos aquí, está nuestro gobierno, ¿vale? Está nuestro presidente Nicolás Maduro Moros dando detalles de hasta lo que es hoy la gestión de riesgo. Mira, vamos a ir a una pausa, pero fíjate, usted que ahorita nos vamos a ir con el Instagram, ¿no? Pero fíjate que esto es bueno, mira, esto es la investigación suya, mire, diplomacia presidencial, ¿no? Mira, aquí tenemos esto, son 8 tomos, ¿no? Está colgado en la página diplomaciapresidencial.com. Diplomaciapresidencial.com, pero fíjense esto, ¿no? Esto fue en República del Paraguay, el 14 al 16 de agosto del 2008, ¿no? Míralo, en la toma de posesión de Fernando Amido Lugo Méndez, ¿no? Mire quienes estaban allá. Hugo Chávez llegaba con una comitiva integrada, entre otros, por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro Moros. Imaginémonos. Igualmente nos habla de la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores. O sea, en la toma de posesión, en la diplomacia estaba la Asamblea Nacional, de en ese entonces dirigida por nuestra primera combatiente, y el canciller, que es hoy presidente. Así es. Imaginémonos hoy esa visión estratégica de los que saben de estos temas ante este mundo multicéntrico y multipolar. Quiero agradecerte. 8 tomos, 8 rutas estratégicas de toda la diplomacia de paz. Vamos a irnos, Eduardo Patiño Colón, ¿vale? Lisdeidi Maldonado, Ayala Puntualizón, Wolfgang Benítez, Elvis Vélez 2369, Inversiones Nictran.cc, Javier David Rodríguez, Carmona Franklin, Yanni Sánchez 1, Ronaone, BI Franklin, Anaisdel del Valle García 0507 y Carlos Medina 281. Vamos a ir a una pausa, ¿vale? Y volvemos con esta diplomacia estratégica que es la diplomacia bolivariana de la paz. Vamos y venimos en un momento.
tocado dos temas, ¿no? La cumbre de la CELAC con historia legítima, historia que hoy hacemos referencia, porque nada más y nada menos cuando uno ve toda esta ruta presidencial, esta diplomacia presidencial 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y hoy en otro momento, cuando está nuestro comandante supremo en otro plano, vemos cómo se sigue con la diplomacia presidencial de parte de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Por eso es que es importante hoy, de todo esto que estamos estudiando, que estamos aprendiendo todas y todos, es importante ver con profundidad lo que es hoy, a pesar del bloqueo, que no podemos dejar esto así dentro de todo este contexto, como también el tema de las medidas coercitivas unilaterales, que dentro de todo este tema queríamos conversar con usted, apreciado profesor y doctor Ramón López, diplomático de carrera, igualmente docente en nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y otras universidades. Está hoy trabajando estos temas de lo que es la visión, de lo que es las relaciones internacionales. Las medidas coercitivas, la CELAC fue muy contundente. Creemos hoy también a la vez que la Organización de Naciones Unidas, en ese mundo del cual se aprecian otros intereses, no es como la CELAC, que es un sistema de integración estratégico. Lo pongo con humildad ante esa visión de la Organización de Naciones Unidas, que es una reunión de naciones, pero también hay muchos intereses ahí en contraparte a lo que es la CELAC. ¿Qué podemos decir con el tema de las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo que está padeciendo unilateralmente igualmente la República Cubana? Toda esa visión en cuanto a lo que tiene que ver injerencismo, la multipolaridad y la multilateralidad versus el injerencismo, apreciado doctor. Sí, ahí hay, digamos, como dos cosas para abordar, ¿no? Un poco la referencia a las medidas coercitivas unilaterales y otro es, digamos, la institucionalidad tanto de la CELAC como de la ONU en atención especial al planteamiento que hizo el presidente Nicolás Maduro de crear una nueva institucionalidad de la CELAC, porque esas fueron sus palabras, e incluso fue más allá, avanzando la posibilidad de la elección de una secretaría general y un secretario general. Sobre el tema de las medidas coercitivas unilaterales, es importante señalar que ese es uno de los argumentos que esgrimió la mediática colombiana cuando el Palacio de Nariño emite el comunicado el sábado 18 de no participación en la CELAC en rechazo, según ese comunicado, a la presencia del señor presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y según esa narrativa de la mediática colombiana, se estaba haciendo, el presidente Nariño, la República de Colombia lo estaba haciendo para romper el consenso que se había generado en torno al rechazo a las medidas unilaterales, a las medidas coercitivas unilaterales. Pero en la práctica sucedió que nuevamente quedó en evidencia, digamos, la nota discordante del establecimiento colombiano acompañado del gobierno de Jair Bolsonaro en el Brasil, más los dos del Cono Sur que ya hicimos referencia, Paraguay y Uruguay. Esa nota discordante, ¿por qué? Porque ciertamente cuando uno lee el documento final aprobado por la plenaria de la CELAC, uno consigue el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales en varios de sus párrafos. Yo me voy a permitir, no voy a leer por supuesto completo, pero por ejemplo aquí el párrafo 3 dice, reafirma su compromiso, o sea, la CELAC reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía y el derecho de todo Estado a construir su propio sistema político libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales. Y esto es textual. Hay multiplicidad de párrafos donde indica eso. Dice en el párrafo 42,
abstenerse de realizar actos unilaterales que no sean compatibles con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. De manera que leí solamente dos, pero quedó recogido en el documento final, finalmente aprobado, valga la redundancia, en la plenaria de la CELAC, el rechazo regional a las medidas coercitivas unilaterales, por lo que la pretendida agresión desde el Palacio de Nariño, anunciando la no participación de Colombia, en rechazo a la participación de Venezuela, para romper o tratar de romper el consenso regional en contra de las medidas unilaterales, coercitivas unilaterales, no fue posible por parte de Colombia. Dicho eso, quisiera referirme a la segunda parte de la institucionalidad, porque esto es muy importante, porque la CELAC se define como un mecanismo, y subrayo la palabra mecanismo, un mecanismo de diálogo y concertación política. Es decir, no es un organismo internacional sujeto de derecho internacional público en el cual los países integrantes, los estados partes, tengan, digamos, derechos y obligaciones vinculantes con respecto a su pertenencia y que se erija además como un sujeto de derecho internacional público como CELAC en su conjunto, como si lo es, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, que tiene un tratado constitutivo, la misma OEA que tiene un tratado constitutivo. Ahora, yo estoy convencido que hay que avanzar hacia esa institucionalidad. De hecho, es el planteamiento del señor presidente en la cumbre de la CELAC este 18 de este mes. Pero no quiere decir que elevándolo a la categoría de organismo internacional no vaya a haber dificultades y problemas. ¿Por qué? Porque la máxima instancia de la comunidad internacional está representada precisamente en un organismo internacional que son las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas, la máxima expresión de la comunidad internacional no está representada en el Consejo de Seguridad, está representada en la Asamblea General, donde conviven los 190 estados, un poco más, un poco menos, que forman parte del sistema mundo. Ahora, bajo la metodología imperante en el statu quo del sistema de Naciones Unidas, la opinión de los 190 países que forman parte de la Asamblea General no es necesariamente vinculante, como sí lo es la decisión que puede adoptar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, conformado por escasos 15 países, 5 de ellos en condición de miembros permanentes y además con derecho a veto que le otorga tal condición. De manera que, si bien hay que avanzar hacia una institucionalidad que cree la categoría de sujeto de derecho internacional, hay que saber construir esa institucionalidad para que entre otras cosas no nos pase como nos pasó con la UNASUR, que ciertamente se creó por un tratado constitutivo, se creó como un organismo internacional, sujeto de derecho internacional público, pero la manera de su mecanismo de actuación previsto en el propio tratado constitutivo impidió su actuación, digamos, expedita y eficiente y eficaz en su desarrollo, como por ejemplo las decisiones que deben ser tomadas por consenso. En la práctica eso devino que bastaba que, por ejemplo, la Colombia de Álvaro Uribe se opusiera al consenso de los 12 países miembros de la UNASUR para que paralizara la actuación del organismo. Entonces, si bien es cierto, repito, que hay que elevarlo a la categoría, y me refiero en este momento a la CELAC, de organismo internacional, hay que saber construir esa institucionalidad. Pero yo me inscribo y me apunto en la idea expresada por el presidente de Venezuela en esa cumbre, que tenemos que avanzar hacia una nueva institucionalidad en materia de integración latinoamericana y caribeña, y en este momento la máxima expresión, sin lugar a duda, es este mecanismo de diálogo y concertación política que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Fíjese, hay algo importante hoy, ¿no? Un antes y un después. Hoy que tenemos el 76 Asamblea de la ONU que se está operacionalizando. Hemos visto la posición, como lo vimos, que yo en lo personal lo condeno, de parte del presidente de Colombia, las palabras que ha dado y continúa dando
en contra de nuestra patria, contra de una constitución, con todo el respeto a toda nuestra audiencia, porque sé que los mensajes que nos llegan es una visión igualitaria, pues, de respeto como siempre hemos tenido, pero ante todo esto, ¿qué podemos vislumbrar en cuanto a esta 76 asamblea que está en pleno desarrollo, que se está dando en esta semana, del cual podemos esperar? Porque así como estamos hablando, y ahorita vamos a unas declaraciones de nuestro presidente que le hablaba a la CELAC, que le decía a la CELAC, por ahí lo tenemos listo, nuestros capitanes perfectos ahí, para ir, vamos a ir, pero también queremos ver qué situación puede haber más allá dentro de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a ver primero lo de México, las palabras que daba nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. La política internacional debe estar al servicio del derecho internacional, de los grandes intereses de la humanidad, de los grandes intereses de la región. Y debemos pasar la página del divisionismo que se insertó en la América Latina, del acoso a la revolución bolivariana y ahora del acoso incesante a la revolución cubana y a la revolución nicaragüense. Ese no es el camino. Tendríamos suficientes piedras que tirar contra algunos de ustedes, pero no venimos a tirar piedras, venimos a tender la mano para el trabajo, para el diálogo y para la unión en los grandes aconteceres. Fíjate lo importante de lo que usted estaba hablando, pero por eso es que dentro de todo este contexto estamos conversando, el divisionismo, mientras que nuestro gobierno y la CELAC lo que está buscando es la unión. ¿Qué podemos esperar también de la Organización de Naciones Unidas, apreciado doctor? Usted que tiene un estudio permanente, usted es diplomático de carrera, sí, usted estuvo en Ecuador, estuvo en Bolivia, estuvo en varias partes del mundo, sí, en la diplomacia estratégica. Las Naciones Unidas están arribando a su 76 aniversario, como todos sabemos. O sea, se encamina ya, le falta un trecho, pero se encamina hacia un siglo ya de existencia. Definitivamente hay que reformatear el mecanismo de Naciones Unidas. Es lo que tenemos en este momento, es lo que posee la comunidad internacional. El sistema de Naciones Unidas es muy amplio, no es solamente esas deliberaciones que se dan en Nueva York en el marco de la Asamblea General y en el marco del Consejo de Seguridad, sino también son los organismos especializados de Naciones Unidas que tienen sede en Ginebra, en Suiza. Recordemos que hay una serie de organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas en diferentes ámbitos del conocimiento y de la vida realmente, ¿no? Repito, fundamentalmente tienen sede en Ginebra, hay otro que tiene sede en Viena, de manera que eso es lo que tenemos, pero desde el punto de vista de su objetivo principal, que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, es claro que ha tenido fallas evidentes, no ha cumplido con ese objetivo y se muestra cada vez más incapaz de atender la conflictividad regional que, entre otras cosas, es promovida desde el país sede del organismo. Ya esto se viene desde hace mucho tiempo manejando, pero es muy difícil porque basta nuevamente que uno de los 5 miembros se oponga para una decisión de esta naturaleza para que se paralice, así como se paralizó en su momento el UNASUR, se paralice cualquier posibilidad de modificación desde dentro del sistema de Naciones Unidas. Y ese veto en ese escenario, por supuesto, va a venir del país que permanentemente trata de actuar fuera del marco del multilateralismo. O sea, por eso es que se dice que las relaciones internacionales son relaciones de fuerza, porque hay un uso abusivo de la fuerza. Por eso hay un marco regulatorio en todas las instancias. Por eso se habla del respeto al derecho internacional, el respeto a la Carta de las Naciones Unidas. Es más, este mismo comunicado de la CELAC comienza señalando lo mismo, ¿no?
comienza señalando el respeto, reitera su compromiso con la construcción de un orden internacional más justo, inclusivo, equitativo y armónico, basado en el respeto al derecho internacional y en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los estados. Es decir, esto fue lo que se aprobó ahorita en México. Entonces, cuando uno contrasta esto con la realidad, se da cuenta que ciertamente las relaciones internacionales son relaciones de fuerza, porque hay actores hegemónicos dentro del sistema internacional contemporáneo que, al margen de la legalidad internacional, actúan en función de sus intereses, independientemente de que estén violando de manera taxativa, de manera evidente, de manera clara, principios consagrados de manera ecuménica en el sistema internacional. Entonces, ¿qué podemos esperar de Naciones Unidas? Bueno, realmente yo soy ligeramente escéptico. Creo que nosotros tenemos que avanzar hacia una nueva institucionalidad regional y crear nuestro propio sistema incluso de justicia, así como por ejemplo está la Corte Internacional la Corte Europea de Justicia, la Corte Internacional de Justicia. Nosotros también aquí hacia América Latina tenemos que avanzar a eso. Tenemos que avanzar, por ejemplo, hacia una actuación vinculante del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que por cierto tiene sede en Panamá. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño hoy en día sigue siendo una entelequia sin mayor fuerza normativa, es decir, emite unas resoluciones, unas leyes que son básicamente recomendaciones para que un Estado la pueda adoptar si lo desea en base a sus propios mecanismos internos, fundamentalmente a través de lo que se llaman las leyes marco, pero no tiene capacidad coactiva, no hay una vinculación directa, obligante. De manera que nos falta mucho camino por recorrer en materia de institucionalidad y especialmente de integración, y es ahí donde hay una prédica permanente de los equipos que trabajamos esto, en el fortalecimiento de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, porque ahí nosotros también tenemos, de hecho eso es uno de los reductos que no han podido acabar, porque la institucionalidad de la CELAC ahorita está siendo rescatada por México, pero no se reunía desde hace más de 4 años, porque la última reunión fue en Punta Cana en enero de 2017. Pasó todo el 17, 18, 18, 19, 19, 20 y 2021, y estamos en septiembre 21. Casi 5 años para que se lograra reunir la CELAC, porque han implosionado el proceso de integración latinoamericano y caribeño a esos niveles. O sea, golpearon fuertemente la CELAC, que está tratando de ser revivida, pero al mismo tiempo, como dijo Rafael Correa, este mismo año aquí en Meliá, Caracas, en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos, destruyeron la UNASUR. Esas fueron las palabras de Rafael Correa aquí en Caracas hace escasos meses. Entonces, Petrocaribe está profundamente golpeada también por el tema de la condición de la industria petrolera venezolana, producto de estas medidas coercitivas unilaterales. Entonces, el último Mercosur, nos aislaron de Mercosur, una interpretación amañada del protocolo de Ushuaia, suspendieron la participación de Venezuela en el Mercosur. Entonces, el último reducto, el reducto sólido que nos está quedando es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y ahí tenemos que hacer un trabajo. Ahí estamos convencidos, lo que estamos analizando estos temas de hace bastante tiempo, que tiene que ser elevado a la categoría de un organismo internacional y dotarlo de un mecanismo de decisión lo suficientemente rígido, como por ejemplo lo tiene la Convención de los Derechos Humanos, que para uno denunciarla tiene que esperar 5 años de haberla ratificado y luego 1 año más para que esa denuncia entre en vigencia, o como lo tiene por ejemplo el Acuerdo de Cartagena, que cuando uno denuncia el Acuerdo de Cartagena tiene que esperar 5 años para escindirse del programa de liberación arancelaria que contempla el Acuerdo de Cartagena. De manera que son mecanismos que no están traídos por los cabellos, forman parte de la dinámica de la arquitectura interamericana, y que nosotros bien podemos utilizarlo como ejemplo para la construcción y elevación de la nueva arquitectura de integración regional, subregional y en específico sobre el ALBA TCP. Pues hay unas declaraciones que teníamos por ahí de el presidente Nicolás Maduro de México, que yo quería llegar después de esas declaraciones. Es decir, ahí hay un reto diferente, es la integración de esta región por medio de la CELAC y otros organismos como el ALBA. Pero vamos a ver ese video, que tenemos uno por ahí pendiente todavía,
Quiero agradecerle a este equipo perfecto, ¿vale? La madrugada aquí, estamos activos todos, ¿vale? Pero teníamos 4 años sin cumbre, presidente. Y la CELAC empezó a menguar. Lamentablemente, una vez más en América Latina y el Caribe, comenzó a menguar el esfuerzo unitario. Ya le tocó vivir a los libertadores y libertadoras de nuestra América hace 200 años, ver la mengua de su proyecto unitario y emancipador. Fue el libertador Simón Bolívar quien nos convocó a todos, lo que era la América Meridional, antes colonia de España, en junio del año 1826 a Panamá. Dentro de unos años se estarán conmemorando los 200 años del Congreso de Panamá. Casi 2 siglos hasta que se retomó el camino a través de este instrumento, la CELAC. Nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. O lo digo un poco más, si me permite, la pasión. Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir. Fíjate, lo que hay que debatir, nada más y nada menos cuando uno ve ese enfoque estratégico y esa apreciación de nuestro presidente allá en México, nos pone a consolidar lo que lo que usted está tratando de ir poco a poco llevando ante toda esa comunidad internacional de hoy. La CELAC es una perspectiva estratégica para consolidar los pueblos en función no de intereses hegemónicos, sino de los intereses de las grandes mayorías. Porque fíjese esa perspectiva de hoy, lo que usted decía también, el tema de la conflictividad, cómo se le ha escapado a la Organización de Naciones Unidas. Ese tema, el tema que hoy vemos cómo dejaron pasar a Irak, Libia, igualmente lo que acontece en Siria, lo que acontece en nuestra región. No es poca cosa hoy ver ese nivel de conflictividad y ese organismo no está a la par y al tono de tratar de neutralizar todo esto. Y vemos hoy como un presidente diplomático de carrera, como es Nicolás Maduro Moros, nos enfoca y le enfoca a esos 2 presidentes el respeto que debe tener con nuestra idiosincrasia bolivariana, nuestra paz, nuestro pueblo y nuestra república ante ese mundo y ante nuestra nueva organización, apreciado profesor. Sí, hay varias cosas nuevamente. Una, digamos, de las demostraciones más palmarias sobre la ineficacia de las Naciones Unidas en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, que repito, es la razón fundamental de su creación, porque debemos recordar que se creó precisamente después de la Segunda Guerra Mundial para evitar una conflagración internacional de alcance o de envergadura como la de la Segunda Gran Guerra. Lo tenemos en la invasión de Irak. La invasión de Irak, el Papa Juan Pablo II en su momento dijo que eso era una guerra inmoral, que era una guerra ilegal y que sus responsables tendrían que rendir cuenta ante Dios y ante la historia. Esa fue una guerra no autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero el mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la misma Organización de las Naciones Unidas, no pudo hacer absolutamente nada para impedirla y hasta el día de hoy se están matando en el territorio iraquí. De manera que no solamente está el ejemplo de Irak, sino están otros escenarios en los cuales las Naciones Unidas se muestra, digamos, incapaz de lograr ese objetivo de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Y podemos seguir agregando consideraciones
de las relaciones más contemporáneas, lo que está pasando ahorita entre el acercamiento nuclear entre Australia, el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y los Estados Unidos, que hasta ha puesto en alerta a la propia Europa, especialmente a Francia, en virtud de que está rompiendo la confianza entre los socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. De manera que hay una serie de elementos que patentizan cada vez más la inoperancia de Naciones Unidas, repito, en su objetivo fundamental, que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Ante ello, no nos queda a nosotros sino unirnos, avanzar en la consolidación de los procesos de integración regional, que yo discrepo un poco lo que dijo el presidente Lasso del Ecuador, porque él dijo que, y puso el ejemplo de Europa, que había que iniciar el proceso de integración en lo económico y luego a lo político. Es que ya el hecho de que estén sentados ahí ya es una decisión política. Claro. Ya, y como siempre dijo el comandante Chávez, primero va lo político, claro. Primero es la voluntad, el deseo, la convicción, y eso es una manifestación política. Luego viene en la práctica lo demás, pero colocar, digamos, el ejemplo de Europa de esa manera es colocarlo desde el punto de vista de una manera un poco errática, porque si bien la génesis no solamente es la Comunidad Económica Europea, sino es la Unión del Carbón y del Acero, que es fundamentalmente económica, para llegar a la Unión del Carbón y del Acero hubo una decisión política previa. Y todos estos temas tienen que ver hoy con la interrelación estratégica de lo que es hoy la dinámica de la comunidad internacional. Quiero saludar al comando de zona, ¿vale? De allá del estado Táchira, ¿vale? A nuestro general Rosales, porque hablando de todos estos temas que es ese gobierno de Colombia, mal vecino como gobierno, está nuestro comando de zona ya incorporado al sistema del decomiso y el combate de la droga. Yo saludar a nuestro coronel Chacín, que está por allá como jefe de Estado Mayor, ¿vale? Nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nuestro mayor general Juvenal Fernández, ¿vale? Un saludo a todo ese equipo, están incorporados en lo que es la neutralidad del enemigo. De enemigo, porque ese narcogobierno lo que trae es problemas. Habla en una parte, en estos tipos de escenarios internacionales, de unas cosas que no se concatenan con la realidad, que en vez de estar ocupados los problemas de ellos, de darle calidad de vida a ese pueblo. Vamos a ir a una pausa. Quiero saludar al teniente coronel Punto José Piso Ramos, Luis Tango 116, letra 123, Orlando Sánchez 1987, Keila Sánchez Ramos, Ronald Piso MR, Danger 4368, Francisco Miradela Roca, Joiquel Chirinos, Cainel Blanca, Mariano da Silva Porto y Ronald Nec. Quiero saludar a todas y todos los que nos están tanto viendo por la televisora de la Fuerza Armada como en Instagram. Vamos a ir una pausa y volvemos con este profesor, ¿vale? Nos está dando tremenda clase, ¿vale? ¿Ah? Saludar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas y todos nuestros componentes, personal no militares. Vamos a una pausa y volvemos. Con esta fórmula perfecta, ¿vale? Diplomacia presidencial. ¿Ah? Diplomacia presidencial. Quiero saludar de parte mía al Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez, todos los docentes, todos los investigadores, parte de esta colección. Eso yo lo vi, profesor Ramón, cuando te entrevistó el profesor Adán. Correcto. Usted me disculpa que le esté dando esta propaganda a usted, pero nos sirve a todos nuestros profesores para hacer los programas. Aquí está toda la ruta presidencial, amigas, amigos, miren, toda la ruta presidencial de nuestro comandante Chávez, ¿vale? Así es. Y casi todo esto está nuestro presidente Nicolás Maduro Moro metido aquí como parte estratégica. La recomendamos. ¿Tienes una página web? Sí, diplomaciapresidencial.com. Diplomaciapresidencial.com. ¿Ah? Y la cuenta de Instagram el mismo nombre. Eso está también ahorita en la biblioteca del instituto.
Sí, claro, en la biblioteca del instituto y en la librería Colombella también se consiguen en físico. Claro. Hasta Entonces, está digital también. claro, porque la idea ahorita con todos estos temas internacionales no podía faltar que cuando uno vea el pasado estratégico, pero también una historia documentada, fíjate, yo ahorita saqué uno, lo primero que vi, 2008, Uruguay, allá, cuando fue el presidente, aparecía Chávez con Nicolás, y en ese momento era la presidenta Silvia Flores. Estaba todo el equipo de gobierno del Estado venezolano, allá, pues ahí estamos, con toda la lectura, con todas las conclusiones, y ahí voy un poco con lo que hemos quedado, lo que hemos hablado hoy. Podemos esperar, a pesar de que yo sé cuál es su apreciación, pero de los países, de esos países que como que buscan hoy un reseteo de la Organización de Naciones Unidas, una visión más clara en cuanto al respeto a la autodeterminación de los pueblos. Sí, es un concepto. Es una lucha permanente, pero hay que agregarle unas consideraciones, una variable que no hemos abordado en la mañana de hoy, que tiene que ver con una visión que implementó el presidente Hugo Chávez en su momento, que se denomina la diplomacia de los pueblos. Usualmente cuando se hacía una cumbre regional en América Latina, de manera paralela se hacía la denominada cumbre de los pueblos. Y eso iba precedido, al igual que las cumbres, digamos, ortodoxas, de unos niveles de organización, de coordinación, de trabajo que culminaban en la realización de la cumbre con una serie de acuerdos. Y ahí se iba avanzando. En ese marco hay que rescatar lo que se denomina el movimiento, valga la cacofonía, ALBA Movimientos, y todos los grupos sociales que se articulan en atención al Consejo de Movimientos Sociales del ALBA-TCP. Consejo de Movimientos Sociales que, como hemos señalado en este programa en anteriores ediciones, tiene el mismo nivel que el Consejo, por ejemplo, político, que está formado nada más y nada menos que por los cancilleres, o por el Consejo Social o el Consejo Económico formado por los ministros de las áreas respectivas. Es decir, a través del fortalecimiento de la diplomacia de los pueblos, nosotros podemos ir avanzando en todos los ámbitos de la integración real, palpable, porque no podemos esperar el alcance de estos logros solamente a través de los caminos ortodoxos de la diplomacia tradicional. Por ejemplo, en la cumbre de la CELAC recientemente concluida, prácticamente, no estuvo ausente en su totalidad, pero prácticamente estuvo ausente el tema migratorio. Un tema tan importante para la región latinoamericana y caribeña y muchísimo más importante para el país anfitrión como es México. Yo no recuerdo que haya sido abordado porque yo vi todas las intervenciones de los jefes de delegación, y cuando lo reviso en el documento conclusivo veo escasos 3 párrafos de una manera muy general, así como casi que un saludo a la bandera. Entonces no podemos dejarle todo a la diplomacia, digamos, tradicional. Tenemos que avanzar también desde el punto de vista de lo que el presidente Chávez denominó muy claramente la diplomacia de los pueblos, que no es más que la articulación de los diferentes movimientos sociales de la región latinoamericana y caribeña en todos sus ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito sindical, en el ámbito académico. Hay que seguir creando conciencia, hay que seguir creando instrumentos, programas académicos que aborden con profundidad estos temas. Por cierto, en este momento el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales está haciendo una convocatoria precisamente para avanzar en estos temas, o sea, está ya haciendo una convocatoria regional para que se presenten programas de formación académicos que serían, digamos, desarrollados a partir de enero de 2022. De manera que es una invitación a la comunidad académica para que se activen en esta siembra de conciencia que es fundamental, porque fíjense que una de las cosas que dijo Barack Obama en la Cumbre de las Américas en Trinidad
era que nos olvidáramos del pasado. Después van a Naciones Unidas y dicen lo mismo, no olvidemos del pasado. No, todo lo contrario. Tenemos que afincarnos ahí, tenemos que sembrar la conciencia de qué es lo que ha pasado, por qué está pasando esto. Y la única manera es estudiando eso. Pero como la lectura a veces es un poco tediosa, entonces hay que buscar modalidades educativas más vanguardistas, que puede ser incluso a través de redes sociales, a través de programas académicos, a través de la virtualidad. Hay una multiplicidad de recursos que podemos aplicar para esa siembra de conciencia, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel regional y continental. Y estamos aquí. Este mismo programa es una muestra de ello. Fue creado para eso. Este mismo programa es una muestra de ello. Fue creado para eso, y quiero saludar a mi Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, que nos ha dado la oportunidad, nos ha dado la sapiencia, a mi general padrino. Un saludo a usted y a todo nuestro Estado Mayor Superior, nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, a nuestro viceministro de Educación para la Defensa, mi mayor general Nicodemo, y a todo ese equipo permanente, a nuestro general Bencí Guerrero, nuestro coronel Medina, todos los que están aquí trabajando, al comandante Cedeño que está en programación, todos, tributando para que estos espacios se abran, se mantengan y se sostengan en el tiempo. Porque gracias a usted también y a todos los invitados que siempre vienen por acá, que no han bajado la guardia en el tema del COVID-19, que le pedimos por favor a todas y todos, porque hay un gobierno que está buscando siempre, y ahí yo quiero tocar un tema antes de irnos a la pausa, siempre busca es blindarnos con el Estado social. El COVID-19 es tema hoy porque vimos, y ahí sí yo me pongo un paréntesis como usted, vi como la CELAC le dio una importancia tan grande al tema del COVID-19 que hablaba de los estados que aún hoy, no Venezuela con la diplomacia bolivariana, y saludar a nuestra vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en esa ejecutividad permanente, manejando bajo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro el tema de toda la ejecutividad del gobierno y muy especialmente el COVID también, le ha dado un matiz, pero vimos cómo en la CELAC se le dio una importancia para generar acuerdos y empezar a producir las vacunas dentro de la región. Es decir, la importancia de hoy del COVID-19 dentro de la comunidad estratégica de la CELAC. Sí, definitivamente ese fue el tema, digamos, permanente. De hecho, cuando uno analiza la declaración de la CELAC, yo me atrevería a decir que no menos del 25% de los apartados, de los 44 apartados, no menos de la cuarta parte están referidos al tema del COVID. Probablemente más. Porque ha tenido un impacto, digamos, general, pues. Ahí quizás valga la pena también señalar la actuación de la CEPAL a través del estudio que ellos adelantaron en miras que por cierto fue aprobado en esta cumbre de la CELAC, de un plan de asistencia sanitaria para la creación no solamente del sistema de vacunas, el manejo, la gerencia de este sistema de vacunas, sino también para las compras de los insumos necesarios para todo el sector de la salud. Ella indicaba que la mayor cantidad de estos insumos biológicos provienen de fuera de la región latinoamericana y caribeña y que en buena medida pueden ser producidos dentro de la región. Hablaba también de la homologación de los registros sanitarios, en especial atención al tema de las vacunas, para que una vez aprobada por una instancia de cualquiera de los países partes, pudiera ser también homologado bajo la normativa de otro país. Y hablaba de la creación de un organismo regional para que a la par de como hay un organismo regional en materia sanitaria en Europa, se cree uno en la región latinoamericana y caribeña. Eso acompañado del plan de autosuficiencia alimentaria que se maneja en cooperación de la propia CELAC y la FAO, y el plan de cooperación sur-sur que se maneja entre nada más y nada menos que la FAO y China. De manera que ahí también ese tema lo hemos dejado de lado.
se produjo un acercamiento entre la China continental y la CELAC, porque la CELAC ya empieza a tener relaciones externas como unidad política integrada, aun cuando no es un organismo internacional, como ya hemos explicitado en esta conversación, pero ya hay el relacionamiento de CELAC con la Unión Europea, y ya el relacionamiento de CELAC con China, y eso está ya siendo observado con mucho cuidado, mucho detenimiento por el establecimiento estadounidense, porque ya es un acercamiento de China a nivel global de toda América Latina y el Caribe en su conjunto, ya no solamente es un acercamiento bilateral con determinados países en la región, sino ya es como una instancia política que está articulando, valga la redundancia, políticas de cooperación, nada más y nada menos, con lo que dentro de unos pocos años va a ser la primera potencia económica del mundo, si ya no lo es en este momento. Bueno, doctor, vamos a ir a una pausa. ¿Tenemos algo en Instagram por ahí? Vamos a ver, porque no podemos despegarnos del Instagram. Una buena idea, es una idea perfecta de nuestro video en sí. Hayana.car, Leonardo José Farfán Lina, Soldado Piso de la Patria, Carlos Mena 1281, Joiquel Chirino, Yamí Morén 4 y Camps 2607. Vamos a irnos a una pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo. De Venezuela retumba en el Esequibo, en nuestro Esequibo, en esa visión perfecta que hoy de nuestra venezolanidad, de nuestro padre Bolívar, ¿vale? Y de nuestra fórmula del legado que dejó, una fórmula perfecta, nuestro comandante Chávez, hoy se está materializando nuestra Constitución. Tu Constitución, la Constitución de todas y todos. Y no podía faltar que dentro de la diplomacia presidencial que estamos presentando hoy, con una historia, pero un presente. La historia porque se construyó en base a una gestión de gobierno con Hugo Chávez, y continúa la diplomacia presidencial con el conductor de victorias, el que hoy está ante ese mundo multicéntrico, con la multipolaridad, con el multicentrismo, está dando la batalla ante los intereses hegemónicos. Por eso es que hoy, cuando nos lo explicaba el profesor y doctor Ramón López, diplomático de carrera, profesor e investigador de los intereses, pero también de lo que es la dinámica internacional, de lo que hoy acontece, ocurrió este fin de semana y ahorita, en esta semana, está la Organización de Naciones Unidas celebrando su 76 aniversario, nada más y nada menos, 76 asambleas que está hoy conmemorándose y está materializándose. Por los balances del día de hoy, apreciado profesor, ¿qué podemos hoy visorar a corto, mediano y largo plazo? Es la Venezuela que tiene una diplomacia bolivariana de paz, pero estratégica en lo que es la integración, en lo que es esa misión que hoy requerimos entender, porque ante los intereses hegemónicos está una diplomacia abierta, una diplomacia estratégica perfecta que logra el respeto de este país ante el mundo multicéntrico y multipolar. Es decir, nosotros vamos a generar con el diálogo, con la diplomacia, esa visión que quisiéramos que usted nos diera por los balances del día de hoy, porque vamos a continuar con todas sus investigaciones y con todo lo que acontece en las relaciones internacionales. Bueno, yo avisoro en el mediano y largo plazo un permanente proceso de consolidación de la integración latinoamericana y caribeña. Por supuesto, no va a estar ausente de situaciones como las que hemos comentado a lo largo de esta conversación. Siempre van a estar presentes, digamos, esas notas discordantes. El ejemplo del sábado 18 está todavía fresco en la memoria. Sin embargo, cuando uno detalla el documento conclusivo de esa cumbre de la CELAC, uno ve que la región en su conjunto rechaza, por ejemplo,
la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, insta a los estados de la comunidad internacional, no solamente de la comunidad latinoamericana y caribeña, sino de la comunidad internacional, a actuar dentro del marco del derecho internacional y el respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Exhorta a la comunidad internacional y a sus integrantes a la no injerencia, al respeto a la autodeterminación de los pueblos, porque esos lugares comunes, que pudieran llamarse así, están recogidos en la declaración que fue aprobada, hoy es martes, creo, miércoles. Esto fue aprobado el sábado, claro. Esto tiene 5 días. Entonces, de manera que esto sigue vigente. Esto es una reivindicación de la vigencia de estos principios del multilateralismo, y ese camino, esa construcción de integración progresiva desde el punto de vista político, y Dios quiera que económico, y Dios quiera que de los pueblos, va a seguir, repito, no ausente de esas situaciones como las que vimos el sábado, pero es un proceso inexorable. Estamos felizmente condenados a ese camino. Y a eso hay que agregarle el tema del otro tipo de diplomacia, que escapa a lo tradicional, que es ese proceso de acercamiento entre los pueblos, entre los gremios, entre los diferentes actores sociales, entre esa articulación social que se puede dar mucho más allá de los meros movimientos migratorios, entre sindicatos, desde el punto de vista académico, todo esto que hemos venido hablando. De manera que esto es parte de la vida, esto es el camino. Estamos, repito, felizmente condenados a continuar por esta senda de integración, y yo creo que casi que forma parte de nuestra esencia como venezolanos. Profesor, usted me dio una orientación una vez. Yo quisiera poner ahorita: el Congreso Bolivariano de los Pueblos está inmerso aquí. Sí, claro. Usted está dándole seguimiento. Quiero saludar a Edgardo Ramírez. Yo en estos días estuve conversando con él. Esto está inmerso en todo esto, en esta diplomacia estratégica. Es exactamente lo que estamos hablando, porque justamente, ¿qué es el Congreso Bolivariano de los Pueblos? Es esta articulación de movimientos sociales de todos los países de la región y de la subregión en los diferentes ámbitos. Y, por ejemplo, yo recuerdo que dentro de las conclusiones del Congreso Bolivariano de los Pueblos recién finalizado, estaba precisamente hasta la idea de crear una universidad de los movimientos sociales, ¿verdad? Justamente para abordar los temas de integración. Entonces, de ahí yo rescato la idea de que no podemos dejar, digamos, los grandes objetivos solamente en la diplomacia tradicional, que es indispensable, es la que tenemos, es la vinculante además, pero también hay unas fuerzas subyacentes que se denomina diplomacia de los pueblos, que se expresa y se desarrolla a través de esta serie de movimientos sociales que están en permanente articulación, y que además son permanentes, porque los gobiernos van cambiando. Este proceso de nota discordante que colocó, por ejemplo, el Brasil de Bolsonaro, ni la misma declaración lo recoge. La misma declaración sigue hablando en su primer apartado de 33 países miembros de la CELAC, de manera que lo están viendo como algo meramente circunstancial. La ausencia de Colombia, de Iván Duque, bueno, ese señor es presidente hasta el año que viene, probablemente, ¿verdad? A menos que pase algún hecho sobrevenido. Entonces, esas fuerzas, digamos, de integración, esos deseos de integración, quedaron evidenciados acá. De manera que la trayectoria es la misma que se inició desde la emancipación colonial, desde, bueno, yo diría que desde principios del siglo XIX y todo el siglo XX, y ya entramos a esta primera parte del siglo XXI, y se mantienen los mismos objetivos de una suerte de integración, yo diría continental, porque se avanza hacia ese ideal, pues, que
la comunidad internacional quiere la integración europea, pero como bien dijo el presidente Nicolás Maduro, también hay experiencias en el África, también hay experiencias en el Asia, y cada quien, y como dijo José Carlos Mariátegui, que ni calco ni copia, sino creación heroica. Nosotros tenemos que darnos nuestros propios modelos. Ahí hay algo que dijo el 23 de junio nuestro presidente, ¿no? Bolívar no se quedó en Carabobo. ¿Qué opina usted de todo esto? Usted como estudioso. Ya eso lo hemos tratado, evidentemente. Claro, usted como estudioso. Evidentemente las razones son las mismas, las razones. Es lo que pudiéramos estar llamando ahora como la aldea global. No podemos, o sea, la patria, como siempre hemos escuchado, la patria es América, pero la patria realmente, como haciendo referencia otra vez al señor Martínez, esta es la única nave espacial que nosotros tenemos y tenemos que llevarla de la mejor manera. Fíjense que uno de los puntos de consenso de esta reunión de la CELAC fue precisamente llevar una posición común a la COP26, ¿verdad? La conferencia de las partes sobre el medio ambiente para el cambio climático en Glasgow. Y otro de los consensos, bueno, ya tiene que ver con otras materias, que fue la posición común en el tema de los derechos especiales de giros del Fondo Monetario Internacional, el acceso a eso, porque se está haciendo también de manera discriminatoria, y posiciones ante las diversas instancias multilaterales. Es importante también finalmente recordar que uno de los exhortos que hace la CELAC es a la creación y fortalecimiento de mecanismos de financiación multilateral de la región. Y eso era un planteamiento que ya se había venido realizando desde la política exterior implementada por el presidente Hugo Chávez. Se hablaba mucho más allá del FLAR, que es el Fondo Latinoamericano de Reserva, de la creación, por ejemplo, del Banco del Sur, o la creación de una suerte de Banco Central de la región que pudiera funcionar como un banco de desarrollo motorizado en las reservas internacionales de nuestros propios países. Fíjense lo que nos están haciendo nosotros en este momento, como nuestras reservas internacionales, que nos las lleven cautivas en la banca privada internacional, y nos impiden usarlas para nuestro propio desarrollo. Qué distinto fuera si esas reservas internacionales, no solamente las nuestras, sino de los países de la región, estuvieran colocadas en un organismo regional de financiamiento para el desarrollo, como es uno de los exhortos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños del pasado sábado 18. De manera que aquí hay una serie de consideraciones importantes a las cuales hay que darle seguimiento, y por eso yo soy relativamente optimista en cuanto a la visión que se puede esperar de esto en un mediano y un largo plazo. Fíjese, ahí hay algo que nos dejó el comandante Chávez, que es importante, ¿no? Que es esa visión de que la región se organizara. Es una visión, le pongo yo este término, que se organizara la región y que fortaleciéramos la región, y entre eso está todo eso que usted ha hablado. Yo inclusive vi la representante de la CEPAL, cuando conversó, que es mexicana, se le dio el derecho de palabra en la reunión de cancilleres. Yo estoy dándole seguimiento también con todo mi equipo, que yo se lo hago, Wilder, Omar, todo. Eso fue en pleno sábado, en pleno fin de semana, estábamos metidos todos involucrados en todos estos temas, estudiando y también viendo y enfocando el legado que le dio Chávez, porque fue uno de los creadores, como lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, y él, así humildemente, oiga, fue el que propulsó esto, porque fue el que se lanzó toda esa política encima, Nicolás Maduro. Y la cumbre fundacional fue aquí también en Caracas. Aquí en Caracas. En 2011. Claro. Correcto. Entonces, fíjate, cuando que siguió la cumbre de Cancún, de la cumbre de la Unidad en Playa del Carmen. Entonces, ahí voy con eso antes de irnos, por el día de hoy, ¿no? Nada más y nada menos cuando uno ve a la CEPAL dando también una línea de acción, y hablaba el canciller mexicano de cómo se tenía que fortalecer nuestra región con la CELAC, es ver hoy a Chávez ahí, ver esa visión latinoamericanista y bolivariana de integración estratégica. Es que ya el estar sentado en ese escenario, que es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, no podemos decir que es obra exclusivamente de la política exterior del presidente Chávez, pero fue pieza fundamental, al punto que la cumbre fundacional, como acabamos de señalar, se realizó aquí en Caracas, y fue un constructo de la arquitectura regional que se vino realizando en lo que se ha denominado la época dorada de la integración.
Entonces, fíjese, bueno, por el día de hoy, apreciado profesor, verdad que quiero agradecerle su presencia aquí. Nos dio una clase este público perfecto, a Inversiones Nitran, es SC, Carlos Medina 1281, CANS 2603, estamos saludándote. Yami More 4, Soleil K1, Misal Dolic Listo 247, Carlos Giajín, Later 1, Lisbey del Maldonado y GMD ON. Quiero saludar a todas y todos. Quiero, verdad, bueno, seguir en esto, seguirlo invitando, profesor, en todos estos temas. Gracias. Quiero agradecerle también a la División Bolívar Chávez, al coronel Guzmán. Saludo para el coronel Guzmán. Saludarlo a él también, a todo ese equipo, al profesor Zurga, que siempre viene por aquí, al coronel Nieves, a todo ese equipo docente, igualmente al profesor Henry Navas, el doctor Mariña, todos estos profesores que vienen hoy contribuyendo con una visión estratégica desde aquí de Referente Informativo. De verdad que quiero agradecerle a usted y a todos los que nos están viendo. Por ahí está la capitán Peñuela. De verdad que esperemos que le haya gustado. Vamos a seguir activados. Mosca, porque hoy debe hablar nuestro presidente. Tiene el derecho de palabra en la 76 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Vamos de verdad por el día de hoy a agradecer a todos ustedes por estar aquí activos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Gracias.